Bueno, compañeros, mi nombre es Iván Román y yo les voy a platicar un poco de el libro que se llama ¿Quién debe a quién? De Joan Martínez y Arcadi Oliveres. Pero ese fue el primero que les iba a platicar. Pero habla generalmente de la deuda externa y una deuda ecológica. Pero como no tenía mucha idea de qué trataba la deuda externa, me tuve que enfocar a otro libro y fue el que apenas acabé, que se llama La deuda externa en el mundo en desarrollo, de Alfredo Macías Vázquez. Se los voy a leer y después ustedes me dicen qué opinan. Dice: la deuda externa es el tema principal del presente documento, donde se habla de la economía mundial, que se tiene demasiados ejemplos que expresan a las claras dificultades que el sobreendeudamiento o que un endeudamiento inadecuado puede producir sobre las economías de los países en desarrollo. Del mismo modo, si bien los problemas con la deuda externa han sido en la historia reciente patrimonio de los países en desarrollo, como lo fue, por cierto, de los países industrializados, en el periodo entre guerras, su origen y la responsabilidad sobre ella no corresponde tan solo a esos países. La corresponsabilidad entre países ricos y pobres en las sucesivas crisis de la deuda que se han vivido desde la crisis del petróleo del año de 1973 es un elemento central para poder discutir y abordar tanto los problemas asociados al exceso de endeudamiento externo como las recetas para superarlos. Las crisis de la deuda, que estalló en 1982, dio lugar a un ciclo histórico de altos niveles de endeudamiento externo en el mundo de desarrollo. Según el Banco Mundial, casi 90 países se encuentran hoy dentro de las categorías de severa y moderadamente endeudados, y en el momento del ciclo económico y la abundancia o escasez relativa de liquidez y crédito internacional han sufrido factores que han explicado algunas de las crisis posteriores. Las crisis financieras de los años 90 y comienzos del siglo XXI en los países emergentes. La comunidad internacional ha puesto el acento desde el año 1996 en los países más pobres del planeta, con la puesta en marcha de la iniciativa Países Pobres Muy Endeudados de Reducción de la Deuda Externa, una iniciativa pionera en muchos aspectos y de un alcance notable, pero a lo que han achacado problemas de funcionamiento y una última instancia de impacto por los recurrentes atrasos en su efectiva implementación y sus limitados efectos para algunos de los países beneficiados. Pero la realidad de los países menos adelantados del planeta no es el único asunto preocupante desde el punto de vista de desarrollo cuando nos centramos en el ámbito de la deuda externa. El establecimiento de medidas y umbrales de sostenibilidad adecuados que ofrecen a los países en desarrollo oportunidades de crecimiento y, por tanto, de desarrollo económico y social es también una clave de futuro a tener en cuenta. Asimismo, el dilema cotidiano de muchos países pobres es entre cumplir con el servicio de la deuda o bien cumplir con las inversiones precisas para alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio o cualesquiera objetivos internos del desarrollo diseñados desde el interior del país. Bueno, este se complementa con el primer libro que leí y que es a continuación espero no se aburran. Dice, sí, es que lo que pasa es que habla de la deuda externa, pero no se enfoca más bien a eso, sino con una deuda ecológica que ahorita aquí aparece, pero tuve que buscar un poquito más. Entonces, dice, este libro habla, que es el... ¿Cómo? Que todos dicen que es el... No, ¿qué pasó? Es que pues ya, de una vez. Dice, este libro habla sobre la deuda externa que no ha dejado de aumentar en los últimos años en el sur, pero esta deuda debe relacionarse de una vez por todas con la deuda ecológica. Este puede ser el gran debate del nuevo siglo. El peso del pago de la deuda externa obliga a apretarse el cinturón donde muchos tienen ya el estómago vacío y además fuerza una expoliación creciente de la naturaleza, en perjuicio de la gente que vive directamente de los recursos naturales o que padece que padece de la creciente contaminación por la extracción del petróleo. La deuda, que se explica no únicamente por el óxido de carbono que se emite en exceso, sino también por el comercio ecológicamente desigual, por los muchos pasivos ambientales que se han acumulado por las exportaciones masivas, como valorar la pérdida de biodiversidad y la autonomía económica del sur.
La economía, bueno, los países del sur somos todos nosotros, los países en subdesarrollo. En los últimos años, diversos colectivos sociales han convenido profundizando en el concepto de deuda externa. Entendida está en términos financieros y definida como el conjunto de obligaciones crediticias adquiridas por los gobiernos de países menos desarrollados con una banca multilateral liderada por el Banco Mundial que controla a los 7 países más ricos del mundo. ¿Saben cuáles son? Bueno, aquí en este libro ya está un poquito antaño. Está un poquito antaño, es de 2003. En ese tiempo era Alemania, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Japón, Gran Bretaña, Suiza, Francia, Italia y ya. Pero también habían aumentado Bélgica, bueno, se había metido Bélgica, Suiza y Suecia. Y como referee estaba, ¿cómo se dice? Rusia. Y no sé para qué, por qué lo menciona así en este libro. China no estaba. No estaba, aquí en este libro. Y bueno, ¿dónde? 2003. Ok, así esas iniciativas, bueno, a ver. Del mundo de ok. Así iniciativas como la Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa consideran ilegítimamente dicha deuda, ya que en muchos casos ha sido contraída con propósitos fraudulentos o por una decisión unilateral de los países del norte de incrementar las tasas de interés. Además, no puede ser pagada sin ahondar en la pobreza de los países deudores. Los países del sur no son los mayores causantes de las crisis ambientales, pero sí son los que las sufren en sus máximas dimensiones y con sus máximos efectos. Deforestaciones de selvas, extracciones minerales y petrolíferas, expolio de la diversidad a manos de las patentes, extinción de especies y el legado cultural, contaminación del agua. Sería interesante hacer un ejercicio simbólico e intentar evaluar la cuantía y las responsabilidades de tales consecuencias. Ello nos llevaría a concluir que hay una desigualdad contribución a la crisis ambiental, así como un modelo de consumo desmesurado de la sociedad occidental, y es en esta línea en la que se marca el concepto de deuda ecológica. La deuda ecológica de los países del norte ha ido contrayendo con los mal llamados países subdesarrollados al extraer sus recursos naturales y comprarlos a precios subevaluados, y ya te los regresan procesados más caros. Vale para los tiempos de la colonia y sigue valiendo para hoy. Los precios de las materias primas no reflejan el costo real que para el planeta supone ese expolio. El comercio internacional en la época de la globalización se sostiene por la desigualdad del intercambio. En otras palabras, el precio de los commodities refleja el esquema del dominio político y militar, pero también cultural de las naciones sobre otras. El fin de este escrito es realizar un análisis comparativo y conmensurable de la deuda externa, percibida como un proceso multidimensional, ético, político, económico y social. Los autores concluyen que si así fuera, la deuda externa estaría cancelada con creces y critican duramente la hipocresía de quienes obligan a los países pobres y atenazados por la deuda externa. La miseria conduciría a esas naciones a continuar una sobreexplotación creciente de la naturaleza, y aún tendrán que soportar estos países que, con grandes dosis de cinismo, desde Europa y los Estados Unidos, se les dé lecciones de cómo conservar sus ecosistemas. El sur sufre las consecuencias de ese saqueo medioambiental, la contaminación, la destrucción de formas ancestrales de la vida, pero sigue pobre, forzosamente austero y muchas veces desesperadamente hambriento. La única solución moral aceptable es la inmediata condonación de la deuda de los países del sur y, en el caso de los países acreedores, un pedido de disculpas acorde a la dimensión del daño histórico perpetrado en África y América Latina, un comportamiento futuro coherente con esa aceptación de las responsabilidades pasadas y presentes. Un primer paso sería acabar con la injusticia criminal con los países ricos que obligan al sur a abrir sus fronteras a nuestras manufacturas, el tiempo que les inundan de productos agrícolas subsidiados que asfixian la agricultura local. Recuérdanos el título del libro. Este se llama ¿Quién debe a quién?
Y pues habla de eso. Más que nada que la deuda ya debería estar saldada con los daños que estamos haciendo con la sobreexplotación de los sistemas. Ok, sí. De hecho, a pesar de eso, la deuda te la aumentan intereses sobre intereses. Que cada vez que tú saldas una cuenta, te suben más. Por ejemplo, la cuenta de México, ¿saben cuánto es la deuda externa? De hecho, le dejaron hasta al presidente actual, Andrés Manuel, 450,000 millones de dólares. 450,000. Eso fue en el primer trimestre de este año, pero ya aumentaría un poquito más. Eso sería como que lo más feo. Imagina que uno Es que no hablan de cifras. a cada poblador, ya no habría pobres en México. Exacto. Es ridículo. A ver, 450,000 millones de dólares. En México hay, De hecho, eso ocupa el 40% del PIB. vamos a redondear, Sí. 100 millones.